Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer estar aquí de nuevo en el Museo del Prado, que es lo que estábamos hablando, que dos instituciones que estamos tan próximas y que más o menos como que tenemos muchas visitas que nos vienen de todas las partes del mundo y que a veces nosotros mismos no tenemos tanta relación o no nos vemos todo lo que quisiéramos ver. Y es cierto que para mí siempre es un placer venir aquí y, desde luego, ver las obras que hay aquí y los equipos de trabajo. Es verdad que cuando vamos a hablar de arte contemporáneo vamos a hablar de algo completamente diferente. De hecho, la presentación he puesto esta obra de Minujín, de Marta Minujín, porque se titula Amor a primera vista. Y realmente esto lo planteo porque es verdad que por ejemplo, cuando yo estudié restauración, hablar de restaurar arte contemporáneo, pues a nadie se le ocurría. De hecho, ni existía ninguna asignatura, ni se planteaba como una posibilidad. Es decir, el arte contemporáneo no se restaura. Bueno, pues lo cierto es que he tenido la suerte de inmediatamente inmediatamente no, porque estuve bastantes años dedicado a la conservación y la restauración de arte antiguo, pero sí que muy pronto, como acaba de comentar, pues con el legado de Dalí, pues pude empezar a trabajar con el arte contemporáneo y luego ya una vez entrando en el Reina Sofía, pues meterme de lleno en la problemática de la conservación del arte contemporáneo. Es cierto que en un principio... Aquí. Cuando hablamos de conservación, en la época cuando lo estudiábamos siempre hablábamos, y según el ICOM en 1984, planteaba que había tres tipos de conservación, es decir, la conservación preventiva, la conservación curativa y la restauración. Y cuando se hablaba de la restauración se hablaba de facilitar su apreciación y comprensión y su uso. Realmente esto es, digamos, la base y el principio de la conservación y la restauración. Y cuando estamos hablando de arte contemporáneo estamos notando que falta algo. Realmente, incluso cuando se habla de la restauración, se habla de un bien individual y estable. Y realmente, en el caso del arte contemporáneo, vamos a ver que esto cambia un poco. Brandi, en su teoría de la restauración, que también es un clásico, voy a empezar muy clásico, es decir, la restauración incluye, cuando estamos hablando de arte contemporáneo, todo tipo de arte. Desde luego, aquí en esta diapositiva lo ilustro con la Rosario de Velasco, que es una obra con un concepto muy clásico. Como veis, una estética muy fácil, digamos. Disculpad que me estoy quedando seco. Pero cuando hablamos de la teoría brandiana, realmente se aproxima bastante, o el concepto de restauración que se plantea en esta tipología de obra se puede ajustar y, de hecho, se puede utilizar esta interpretación brandiana. De hecho, cuando, por ejemplo, trabajamos con esta obra de Olga Sacharov, es una obra que también, con un concepto clásico, la intervención en la cual nosotros vamos a trabajar con ella, va a ser aplicando todos estos criterios de reversibilidad, de discernibilidad, es decir, criterios que se han estado utilizando y que nosotros hemos aprendido en la escuela, que hemos aprendido en las universidades y que se siguen utilizando y que tienen un sentido lógico, porque respetan al máximo la obra. Y trabajamos sobre, digamos, unas intervenciones que siempre tienen un concepto de reversibilidad, de no intervenir sobre la obra. Cuando en esta obra, por ejemplo, pongo el caso de Luisa Botet, porque otra característica que nos podemos encontrar en el arte contemporáneo es que es una obra que en el tiempo está muy próxima a nosotros, es decir, estamos hablando de los 2 últimos siglos. Si vemos las colecciones del Prado, vemos que tenemos obras desde hace muchos siglos y con una historia de intervenciones y digamos, comportamiento material y una evolución que ha tenido que cambiar mucho en los diferentes periodos y temporadas de la historia. En el arte contemporáneo es más próximo a nosotros, pero también es cierto que nos podemos encontrar casos como este que expongo aquí, donde la obra, aunque estamos hablando de una obra que es de 1928, ha sido o ha sufrido un trato bastante, como veis, bastante lamentable. Esto es una obra
Esto es una obra que Alberti, que era amiga de Botet, se la llevó cuando él estaba de profesor en una escuela en Andalucía y se quedó en esta escuela durante muchísimos años. Y de hecho, era un depósito que, aunque pertenecía a los fondos del museo, con el paso del tiempo pues, se pudo descubrir, se detectó que estaba ahí ese depósito y se recuperó recientemente. Lógicamente, nuestra intervención sobre ella tuvo que ir a recuperar, digamos, esa inestabilidad que tenía la obra, que era evidente, como habéis visto, y además con bastante pérdida, hay una proporción importante de pérdida, tanto de color como incluso del soporte físico de la tela, y se intervino utilizando criterios de máximo respeto. La obra se consolidó toda la capa pictórica, se sentaron se puso bandas, se colocó sobre una tela flotante y, digamos, se intervino para estabilizar la obra de tal manera que se pudiera comprender. La reintegración cromática y matérica que se hizo evaluando, digamos, el respeto, quitar todos esos deterioros, no sé si se aprecian en esta diapositiva, que tenía, pues, la habían, digamos, hecho, pues, había grafitis y la habían marcado, bueno, había de todo puesto ahí, de lo típico chiquilladas, ¿no? Entonces, ha sido recuperar todo ese tipo de pérdidas, pero el concepto final, la obra, se ha quedado como está ahora mismo, se ve en la foto de la derecha. No se ha intentado recuperar más. Sí se han hecho, por ejemplo, reintegraciones cromáticas en la cara, en los brazos. Hemos, digamos, reconstruido un poco la idea esencial de la obra, pero no se ha intentado recuperar al máximo, así devolverla a un estado mucho más anterior. Eso es importante y lo pongo aquí porque en el arte contemporáneo, como estoy diciendo, estamos hablando que, aunque estamos hablando de obras, en estos casos, que son obras conceptualmente de carácter clásico, sí que esa historia nos permite respetar al máximo su estado en el cual nosotros la encontramos. No es necesario hacer una recuperación estética y, de hecho, entendemos que es absurdo y no conveniente para la obra. De hecho, no existían ni fotografías ni documentos de ella, nada más que una en blanco y negro, en lo cual no se veía prácticamente esta obra. Con lo cual, no ha habido un conocimiento de esta pieza en un estado, digamos, como estaba originalmente. Este caso que planteo ahora, que es de Ángeles Santos, es una obra que es de gran formato, es de 3×3, y es una obra que la planteo aquí como un caso inverso. Es decir, estamos hablando igual de una obra clásica, el concepto clásico, de, digamos, un óleo-lienzo también. En este caso, la obra está protegida con barniz. Y nos encontramos con que esta obra fue intervenida. Bueno, es una obra que mide 3×3. Fue una obra que viajó siempre con... De hecho, Ángeles Santos fue un artista que tenía 17 años cuando pintó esta obra. Esta obra fue al Festival de Otoño de 1929 y realmente fue una sorpresa para toda la modernidad de ese momento. Realmente encontrarse con que una niña, se podía decir, de provincia, de Valladolid, que presentara una obra de estas características de 3×3, pues dejó totalmente adnubilado a la modernidad de ese año, del 1929. Y Gómez de la Serna, por ejemplo, en concreto, que digamos que era como quien lideraba la vanguardia en ese momento, se quedó prendado de esta artista. Tan prendado que incluso llegaron a existir una relación extraña que, lógicamente, Gómez de la Serna, que debía tener por aquel entonces, no sé, tendría 50 años, conllevó a que Ángeles Santos, pues al final su padre la internara durante un periodo. Bueno, el caso es que no se sabe muy bien, pero el caso es que eso, digamos, hizo un cambio completo en la actitud de Ángeles Santos. Esta obra, bueno, ya luego, pasado el tiempo, Ángeles Santos se casó con otra artista, con Grau Salas, y tuvieron un hijo. Este hijo es el que nos ayudó a recuperar la obra. De todas maneras, cuando Ángeles Santos murió con 103 años, es decir, que pude estar hablando con ella, la estuve viendo e incluso plantear la recuperación, dado que tenía, cuando llegó a nosotros, cuando la adquirió el Reina, tenía como muchos abombamientos, tenía levantamientos, pérdidas en los bordes. Y al hacer el estudio de la obra nos dimos cuenta que también, además, tenía bastantes intervenciones. Bueno, estas son las restauraciones que vemos que ahora os voy a contar
les voy a contar que sufrió la obra. Como decía, esta es una obra de formato grande y la acompañó al artista durante toda su vida. Aunque siempre estuvo casada con Grau, realmente ellas siempre se mantuvieron en la distancia. Ella siguió en España y él desde los años 30 se fue, desde el año 30 y poco, se fue a Valladolid, se fue a París. Todos los viajes que hizo Ángeles Santos de un lado para otro con su hijo, siempre llevaba enrollada esta obra. Iba enrollada a todos los lados donde iba ella. Y era una obra que acompañaba, aparte de todas las demás que había pintado en este periodo, que está La Tertulia, es decir, otra serie de obras muy importantes y que también están en el Reina, y que tiene una importancia bastante considerable. El caso es que la pieza del Mundo llegó a deteriorarse bastante y eso le preocupó a la propia Ángeles. Y entonces decidió, en un momento dado, intervenir y en la década del 70, porque querían hacer una exposición monográfica de ella en Figueras, decidió hacer una restauración que pagó ella y, de hecho, buscó a una restauradora que intervino y hizo la restauración del cuadro. Lo forró y la asesoró a la propia artista en recuperar y restaurar y reintegrar todos los faltantes que tenía. De esa intervención, que realmente, bueno, realmente nunca un restaurador podría haber intervenido. Esto que estoy enseñando son los gigapíxeles que se pueden ver, no sé si han tenido la oportunidad de hacer una visitita y ver en la web del Museo del Prado, del Reina, en la pestaña de restauración tenemos los gigapíxeles. Bueno, yo creo que está en la entrada, en principio, de la web. Y pueden ver este site donde tenemos los estudios que vamos haciendo de obras, de diferentes obras. Y esta en concreto la tenemos ahí también. Y bueno, en ella se puede ver cómo la intervención que hizo Ángeles Santos en la década del 70 fue bastante invasiva. De hecho, aunque estoy diciendo como Botet que no hicimos y respetamos al máximo porque es una restauración pura, desde la visión del conservador restaurador, en este caso, aunque sí que participó un restaurador para asesorar en la intervención y mejora del soporte, con una forración de la tela y reparación de los bordes y de los daños y desgarros que tenía, lo que hizo luego fue prepararle la paleta de colores y trabajó directamente el artista sobre la obra, que como pueden ver está completamente repintada. Esto es el ultravioleta. Bueno, supongo que sabrán que con la diferencia de luz podemos apreciar los diferentes alteraciones que tiene una obra. Cuando estamos con luz ultravioleta se hace evidente y más destacable todo aquello que está encima de la pintura. En un caso de una pieza barnizada como es este, pues se puede ver claramente todos los repintes que están encima de la capa de barniz. Sabemos por el hijo que a Ángeles Santos realmente le encantaba que sus cuadros estuvieran muy barnizados. Entonces, bueno, al final es una obra que, aunque se limpió antes de reintegrar, sí estaba barnizada y entonces es bastante evidente la parte que es reintegrada de esa restauración con la mano del artista de las capas que están por debajo. Todo esto lo planteo porque al final, claro, surgió la discusión. Bueno, este es vamos a ver ahora. Vamos a ver, bueno, quería enseñarles. Se ha quedado parado. Bueno, así aquí tenemos. Esta es la reflectografía infrarroja. Con la reflectografía infrarroja lo que hacemos es a la inversa. No vemos lo que tenemos encima de la capa de color, sino penetramos en la capa de color. Y al entrar en la capa de color, pues entonces fuimos detectando hasta qué punto teníamos faltas de color sobre los repintes. Y efectivamente nos dimos cuenta de que no, que había mucho repinte que estaba sobre capa de color, pero había otros que no, pero bueno, en general. Y uno muy destacable, por supuesto, era la firma, que la firma no existía, la firma antigua, y la firma nueva porque se hizo es de la época de la restauración, hecha directamente por la propia artista. Esto fue un trabajo interesante. De hecho, al final, bueno, la decisión fue limpiar. Hicimos una pequeña limpieza, una mediana limpieza, y al final el cuadro ha quedado. Bueno, se trabajó sobre todo, principalmente, en ese problema que tenía de adhesión de los dos soportes y se trabajó en los bordes, pero realmente no nos metimos a intentar recuperar un estado anterior a una intervención donde había trabajado el artista. Lógicamente tenía todo el sentido mantener esa historia. Era una historia del propio cuadro, era una historia del artista y bueno, ya ahí quedó
pendiente, sí que lo tenemos guardado y reflejado todas esas grabaciones y esas conversaciones que hemos mantenido para la restauración del cuadro, pero no hemos, digamos, no hemos valorado el retirar o intentar retirar este tipo de repintes. Bueno, estos son detalles para que se vean la restauración, la reintegración que tenía la obra. Cuando pasamos a otro aspecto muy importante en la restauración de arte contemporáneo son las obras en protección. Es sabido que a partir del siglo XX muchos artistas, el mismo Picasso, empieza a trabajar y las obras no las barnizan, no se barnizan. Aunque la tendencia a la hora de restaurar es volver a barnizar esas obras, es cierto que es importante mantener esa esencia, es decir, una obra que no está barnizada, cuando nos llega a nosotros no puede ser intervenida, modificada y hacer un barnizado. Eso es un planteamiento que lógicamente no tiene cabida, pero que a su vez, aunque parece más sencillo, lo complica todo, porque la restauración, en este caso de esta obra de Sonia Delaunay, por ejemplo, que es una obra tremendamente mate, que además el color es especialmente sensible, es higroscópico, se mueve con el agua, se mueve también con los disolventes, es muy complicado encontrar, digamos, la forma de fijar un color, porque además cambia la saturación de la capa pictórica y provoca saturaciones, cambios de tono o brillos. Es decir, ahí es un trabajo muy importante en el mundo de la conservación, de la restauración del arte contemporáneo. Es decir, trabajar cuando tenemos algún problema de adherencia en capas de color mate es complicado. De hecho, es nuestra mayor parte de trabajo y donde le dedicamos más complicado, yo creo, de los procesos que solemos tener, siempre es intervenir sobre las piezas monocromas o que tienen sin ninguna protección y supermates y con poca saturación y muy delicadas y sensibles a los diferentes adhesivos que podamos utilizar. Ahí, lógicamente, tenemos que trabajar y dar rienda suelta, investigar y hacer intervenciones siempre focalizadas en las zonas concretas de la alteración, lógicamente. Eso son cosas obvias, pero que en la restauración de arte contemporáneo lo hace especialmente evidente. Este caso que pongo aquí de Vivian Suter, que es la exposición que ha estado hace poco, estuvo en el Palacio de Velázquez, como veis ya simplemente ver la cantidad, realmente eran más de 500 obras. Vivian, que vive perdida, vive en una plantación, antigua plantación de café, en una casa maravillosa en el medio de la selva, en Guatemala, y ella ahí trabaja todos los días y produce una obra. Digamos, ella todos los días tiene que producir una pintura. Y además la produce tirada en el suelo, pintando directamente, ese día lloviendo, suele llover en esos trópicos, y de hecho sus perros pasan por encima. Realmente ese trabajo que hace ella y que está dentro de su planteamiento filosófico está muy bien, pero las obras, como veis, él hace esta saturación de obras y a ella le gusta exponer obras. De hecho, en el Palacio de Velázquez, ya digo, que había más de 500 obras. Y como se está viendo en esta, que venían enrolladas, todas venían enrolladas o plegadas, como es el caso de esta que se está viendo sobre el suelo, como además contenían materiales orgánicos, hojas y cosas, todo lo que se le iba pegando y que en el momento, en el proceso, en el día que producía esa obra, consideraba que ya era parte constituyente de la obra. Pero claro, ese proceso, que estoy diciendo que lo hace en un día, es también cuando se acaba. Entonces, su planteamiento es que esa obra ha quedado acabada en ese momento. No se puede intervenir más. Esto que estáis viendo aquí son unas craqueladuras que presentaban unas piezas de sus primeros momentos. Y esto que os he traído es una escorrentía evidente con un movimiento del color, donde se han creado unos cercos por el barrido que ha hecho al haber una gotera. En el Palacio de Velázquez ese día hubo una tormenta tremenda, tuvimos un problema y nos cayó una gotera que le cayó y corrió directamente sobre esta obra. Esto fue complicado y, de hecho, planteado así, la propia Vivian no le dio mucha importancia, para ella le daba igual, pero ahí le estuvimos dando muchas vueltas y realmente nos encontramos con una discusión que aquí ya, digamos, nos estamos metiendo en los temas que os he venido a traer hoy. Es que realmente esto ya no es del día en que se pintó la obra. Esta escorrentía se ha hecho exponiendo la obra lejos de su país, ya ha pasado, además no sé de qué año era en concreto esta pieza, pero ha pasado un tiempo. Entonces nos encontramos con que
la necesidad de hacer una intervención para recuperar el estado antes de esa escorrentía. Y eso es un tema que tratamos con ella y que estuvo de acuerdo, aunque también nos miraba un poco raros, como diciendo, pero ¿de verdad que le vais a dedicar tiempo a esto? Bueno, pues lo cierto es que Ana Irigoyen, que fue la que estuvo trabajando en ello, una restauradora del equipo, bueno, pues trabajó bastante y de hecho le dio mucha guerra. Ahí está la obra colocada en la mesa de succión. Estuvimos trabajando y eliminando, sentando el color y eliminando ese cerco y recuperando los tonos, siempre asesorados a través de la propia artista, ¿no? La verdad es que fue un trabajo bonito, complicado, y le dedicó mucho tiempo. Y la propia Vivian decía, de verdad, los restauradores a veces tenéis como otra filosofía. Y es verdad, la tenemos. Pero yo creo que es una filosofía que se compagina completamente con la de los artistas. Con Agnes Martin, realmente la situación es igual, pero inversa completamente. Aquí es una delicadeza y por eso lo traigo a colación aquí. Realmente esta obra, que es una exposición que tuvimos en el 93, son piezas monocromas, la mayoría, o lineales, o con unos colores muy ligeros, muy livianos, en unas superficies completamente mates y completamente lisas. Cualquier marca o dedo que se pueda hacer en esta obra realmente es un deterioro muy importante. No es como en el caso de Vivian, que es una obra que, bueno, eso fue quizá una manía nuestra, pero en este caso, una manipulación incorrecta realmente puede causar que ese dedo que se vea sea un dedo muy difícil de reparar y que sea complicado. De hecho, tuvimos varios que retirar porque venían las obras y estuvimos trabajando en ello, venían las obras con esas marcas. En estos casos en concreto, como por ejemplo el de Nancy Espero, que también pongo aquí, son obras de papel. Realmente lo que nos preocupamos mucho es en trabajar en las protecciones previas, es decir, en marcar mucho que las obras estén bien enmarcadas para evitar protegidas para evitar que en ningún momento pueda suceder eso. Es decir, en el momento que pueda suceder un daño a este tipo de obras, es bastante complicado volver a recuperarlo, digamos, sin tener que intervenir y sin quedar siempre una marca o un deterioro sobre ella. Dentro de este análisis sobre la delicadeza del material no protegido y además en soportes delicados, traigo aquí a Ellie Strick porque ella trabaja también con soportes de gran formato en papel, con técnica de témpera, wash, carbón y como veis, estos dibujos que tenéis aquí son dibujos que suelen tener entre casi 3 metros, 2,5 metros por metro y ancho y ella los quiere sin enmarcar. Si veis que los de la izquierda, por ejemplo, estos dos de la izquierda que están enmarcados, que se discutió con ella, y era porque venían de un coleccionista privado, pero realmente ella quería que no estuvieran esos marcos, porque prefería que estuvieran como los de la derecha, sin ningún tipo de marco. Esa es la decisión del artista. Ahí nosotros nos encontrábamos con que la situación es que, lógicamente, no estábamos de acuerdo. De hecho, de las obras que vinieron enrolladas de Ellie Strick, tuvimos que intervenir sobre varias porque había unos levantamientos de color. Y los levantamientos de color sobre una técnica como esta, que es una técnica grasa con poca saturación, es bastante complejo el fijar el color, como os digo, sin que además luego se consigan, o sea, no se note para nada ni ningún tipo de brillo ni ningún tipo de saturación. En este caso en concreto, bueno, pues estuvimos interviniendo sobre obra que venía de su estudio, y las obras que venían de propiedades particulares, que venían enmarcadas, pues por supuesto se conservan. De hecho, no tuvo autorización, aunque ella quería, que realmente prefería que se exhibieran sin marco, pero es lógico. Y bueno, aquí también, yo no sé si en el día de hoy no creo que se haya hablado sobre el tema de los derechos de autor que existe en el arte contemporáneo, es decir, como saben, el artista tiene los derechos sobre la obra y sus herederos desde 80 años hasta 80 años después de su fallecimiento y existen digamos, aunque tiene esos derechos sobre esa obra, realmente cuando la propiedad pertenece a otro existe una discusión sobre cómo quiero o no quiero o si hasta qué punto tiene la decisión el artista sobre la exposición. Nosotros, en este caso en concreto, como éramos meros espectadores, simplemente nos limitábamos a decir, bueno, si consigue la autorización del propietario, se quitarán los marcos. Si no consigue la autorización del propietario, no se quitan los marcos. Y reconozco que el que no tuviera la autorización del propietario, para nosotros fue una tranquilidad, aunque supongo que para el artista preferiría que no, que esos marcos no estuvieran. Este es un diálogo bastante interesante, y que en el caso de Miriam Can
Lo planteo porque aquí sí que estamos nosotros involucrados. Esta obra, que es una obra que está producida sobre un papel vegetal en 3 metros, no, en 2 metros por casi 3 metros, realmente el artista, cuando los pinta, como ven, y luego los pliega. Una vez pintados, ella lo que le gusta es plegarlos. Los dobla, es decir, un papel vegetal con carbón, y lo pliega cara con cara, lo pliega y lo guarda muy bien en una cajita y lo guarda así. Es verdad que es un planteamiento del artista, a ella le gusta. De hecho, bueno, yo estuve hablando con ella, la entrevistamos, y realmente tuvimos un debate y decía que lo entendía perfectamente, pero que a ella le encantaba doblarlos y guardarlos. Claro, ¿qué pasa? Nosotros, ¿qué fuimos a comprar? Precisamente esta obra que iba plegada, tiene muchas así plegadas, que iba plegada y en carboncillo. La obra actualmente la tenemos. Esto, la exposición de Miriam Can, pues la verdad es que es muy malo con el tiempo, pero yo creo que ha pasado un par de años y se adquirió al poco, o no sé si fue justamente la que estaba en la sala, esta que estaba en la sala de exposiciones, o una muy parecida que ahora mismo tenemos en la colección permanente en el edificio Nubel. La tenemos en la colección 3, en la colección 4, en el edificio Nubel, tenemos ahí colocado esta obra, que está colocada, además ella quería que se colgara con unos puntas, pero que nosotros, después de un diálogo con ella, cuando estuvo en la exposición, en el museo, hablamos de sustituir, porque estar taladrando encima de la obra pues no nos parecía razonable, y al final pues llegamos al acuerdo de poner imanes. Está colocada con unos imanes, bueno, un sistema de imanes, colocamos digamos el metal en contacto con la pared y luego ponemos el imán encima, que además a su vez lo protegemos con un mylar o con una materia que no cause ningún tipo de abrasión sobre el dibujo. Actualmente la obra no está colocada así, es decir, nos vino plegada, la desplegamos para exhibirla y la tenemos exhibida. ¿Qué nos ocurre? Ahora esta obra, cuando se desmonte, yo creo que la exposición la vamos a tener todavía un año, o sea que todavía tenemos tiempo para reflexionar, probablemente no nos convenzca volver a plegarla. De hecho, yo no quiero volver a plegarla. Y de la conversación que tuve con Miriam, ella entendía la problemática que yo estaba exponiendo y, bueno, también nos entendió y dijo que podíamos hacer lo que quisiéramos. Ahí sí que es el tema de decir, yo, con que la obra a mí me parece que está bien así. No pasa nada porque tenga esos pliegues. De hecho, gusta que tenga esos pliegues. Vale, no vamos a entrar en el tema de los pliegues, pero lo que pasa es que guardarla plegada no tiene ningún sentido, porque con el paso del tiempo, pues imaginaros un museo que podemos guardar una obra durante bastante tiempo, que se mantenga plegada y sobre todo un material, es decir, un papel vegetal que con el tiempo oxida bastante, un carbón, que además están en contacto, pues realmente se deterioraría bastante. Con lo cual, lo lógico es que en un futuro nos planteemos, bueno, esto pasó, es otra pieza de Miriam Can. Voy a ver cómo vamos de horario, porque soy un poco malo con el tiempo, no quiero enredarme mucho, que todavía queda. Bueno, y ese es el planteamiento. Otra cosa que quiero y que quería poneros aquí, es que, por ejemplo, a veces los museos somos muy pesados con las protecciones. Así como decía, que somos espectadores ante lo que está pasando con Ellie Street. Es decir, dejamos que los propietarios que han traído con la obra enmarcada se mantengan ahí, no vamos a hacer partícipes de retirar eso y dejamos que la obra que pertenece al artista no tenga ninguna protección. Ocurre lo mismo siempre por norma general con todas las exposiciones monográficas. Esta en concreto de Yayoi Kusama, que ocurrió en 2011, pues como ven, ahí hubo obras de toda la trayectoria de Yayoi. Y Yayoi, como saben, pues es un artista que trabaja siempre poniendo lunares, hace esculturas, hace incluso instalaciones. Muy interesante. Esta es una obra de sus primeros periodos y era una obra que venía de Estados Unidos. Y en este caso en concreto, además del stickers, lo plantea el propietario, el museo, planteó proteger la obra. Como Yayoi no quería que fuera nada, ningún tipo de urna ni nada, no quería nada, lo que planteó el propio museo exigió fue la colocación de esa base que está aquí delante del cuadro, que es una forma de separar al público. Son, digamos, esas formas que se plantean a nivel preventivo para que no ocurran. A nosotros no nos gusta poner esas peanas, porque esas peanas lo que pueden dar como consecuencia es que una persona porque vaya despistada por un problema visual, no la vea bien y se tropieza con ella, pues si se tropieza con ella, ¿a dónde va a ir a parar? ¿Dónde se va a apoyar? Pues en el cuadro. Y eso sucedió con esta pieza de Yayoi, que justamente el último día de la exposición, un señor
se tropezó con la base y su mano, lógicamente, ¿a dónde fue a parar? Al cuadro. Y causó pues, un deterioro importante, deterioro que, bueno, luego fue todo un problema, pero bueno, eso se solventó y quizá no sea aquí ahora contar toda la historia, porque de hecho no la restauramos nosotros porque los propietarios se lo llevaron, bueno, hicimos todo el informe que se hizo de la obra y la obra se fue a Estados Unidos y se restauró allí, lo cubrieron los seguros y se recuperó todo sin ningún problema. Lo pongo aquí sobre todo por el detalle de que a veces una decisión incorrecta de protección lo que causa es un deterioro. Esta obra que traigo de Dorotea Tanin es una obra también del museo, pero que también estuvo en la exposición que tuvimos de ella hace unos 5 años y fue la obra que se adquirió. En la exposición, la obra se expone normalmente y siempre gusta, y de hecho de donde venía, se exponía siempre sobre el suelo, sobre esa peana que tiene ahora mismo ahí, y es de la forma que normalmente se exponía. Lo que pasa es que es una obra que está compuesta por lana, piel sintética y tela de franela, y con un relleno, no sabemos exactamente, no tenemos precisión de cuáles son los componentes, pero bueno, puedo decir que debe tener rellenos orgánicos, de materiales orgánicos y gustosos para todo tipo de polillas. Y eso fue lo que le sucedió a esta pobre obra, que empezaron a salir polillas por todos los lados una vez que llegó al museo y que le hicimos el análisis, detectamos unos agujerillos y efectivamente dio como resultado que eso tenía una infección de polillas bastante, bueno, empezaron a salir. Y eso que había estado en una exposición en el museo, ya habíamos detectado la presencia de esas polillas y cuando nos pusimos a analizar, realmente lo que dio es que tenía una infección interna. Esta obra se trató, hicimos un tratamiento de anoxia y, bueno, después de valorar, se analizó el insecto, digamos, la vida, el ciclo biológico que tenía este tipo de insecto y entonces se hizo el tratamiento acorde, incluso lo prolongamos al doble. Realmente esta obra estuvo tratada 3 meses, más de 3 meses, en anoxia con 0,00, o sea, imposible un insecto que se alimenta de oxígeno pudiera vivir en ningún estado en los que estuviera. Y de hecho, bueno, pues se hizo el tratamiento y volvió al tiempo. Lo devolvimos a las salas de exposición. Pero nos encontramos que, curiosamente, pasado un tiempo, se volvió a exponer en el suelo, nos hemos encontrado con la problemática de que esta pieza, de nuevo, han aparecido polillas. Y de ahí nos surgen las dudas, es decir, bueno, ¿qué puede pasar? En teoría, y la discusión, hemos estado hablando para ver qué es lo que podía haber pasado, y bueno, realmente era inviable plantearse que hubiera podido vivir los bichos, pero lo cierto es que han vuelto a aparecer. Ahora lo que se ha decidido es que esta pieza está guardada en urna y en observación para ver qué evolución tiene y si realmente tiene algún tipo de actividad biológica. Entonces, en este caso, lo que tenemos ahora mismo, digamos, la tenemos secuestrada hasta que veamos una forma de exponer y, desde luego, no se va a exhibir en el suelo. Esta araña de Luis Bourgeois la ha traído un poco a la inversa. Lo que ocurre es que la obra, tal y como ven aquí, en esta parte baja, que vengan unas líneas y toda esta parte, y aquí la hace bastante peligrosa para el público. Es una pieza que hay que tener mucho cuidado. Ahora mismo la tenemos expuesta y verán que si van a las salas hay al lado un vigilante en el cual le tenemos ahí pendiente porque tiene que advertir la proximidad, no conviene, aunque en teoría la propia artista quiere que se pase por debajo, que la gente pase por debajo de la pieza. Realmente, si es una persona un poco alta, a partir de 1,80 m y mucho, no 1,90 m, hay un par de agujas de soldadura que te la puedes clavar, muy peligrosas, y además luego tenemos esos picos que se invierten y que pueden causar un daño y que de hecho lo causaron. Y entonces, bueno, pues ahí estamos. Todos estos son aspectos que los planteo, porque son aspectos que a la hora en el arte contemporáneo nos podemos encontrar. Es decir, tenemos que tener varios puntos de vista, el punto de vista de la obra, el punto de vista del artista, el punto de vista subjetivo del público, que es importante, y plantear un poco una convivencia que se pueda hacer viable y a la vez conservar la obra. Esta obra de Lili de Jouret lo he puesto también porque parece bastante sencilla y simple, y lo es, pero esas 2 telas blancas que hay ahí están hechas con escayola de dentista, una escayola muy fina, muy sutil, con unos pliegues maravillosos, y blanca, que en el momento que se manipula, agrieta, es
un sufrimiento moverla que no se pueden imaginar. Esta es una pieza que la tenemos también muy controlada en este elemento, no tanto en el otro, sino en este siempre en la parte de los ángulos, en el momento que se manipula de una forma incorrecta, se agrieta. Pero es que lo que tiene que ser es que colocarse así, directamente sobre el suelo. Con lo cual, es una pieza que realmente nos complica mucho. Y, de hecho, la han pedido varias veces y ha tenido que estudiarse, ver, bueno, ya la hemos restaurado un par de veces, intervenido en las grietitas esas que aparecen, pero realmente lo que lo convierten son en piezas extremadamente sensibles y delicadas para la intervención. Bueno, esta de Ami Coutier le pasa lo mismo, pero la complejidad de la montaje, porque son hilos que van enredados entre todas las figuritas, que son de resina, que son de policromía. Es decir, una problemática que obliga siempre a tener un restaurador que tiene que documentar cómo se manipula cada pieza, cómo se enrolla el hilo y cómo se coloca. Tenemos unas instrucciones del artista de tal manera que van ayudándonos. Teresa Lanceta. Voy a ir un poco rápido porque me parece que me he alargado. Se suponía que no tenía que haber llegado a la mitad, todavía queda mucho, entonces voy a ir un poquito más rápido, pero sin agobiarme. Y si me quedo corto, vamos, que he traído demasiadas cosas, pues pasamos al turno de preguntas, si quieren. Traigo también este de Doris Salcedo, porque son casos curiosos. Esta es una pieza que estuvo en la exposición de Cocido y Crudo y es muy curioso porque estas piezas se hacen con elementos, son restos de muebles de casas de personas que han muerto violentamente. Doris Salcedo trabaja con el tema de la violencia, de la violencia social, policial, es decir, ella es colombiana. Lógicamente es un país complicado en el tema de la violencia. Y en estas piezas trataba, pues eso, sobre ella en las casas de las víctimas que han sufrido violencia, juntaba y unía los muebles y también hacía bordados. Estos muebles que ven aquí pegados a las paredes, también tiene unos bordados hechos con los restos de ropa de las personas que han, bueno, toda una complicación y toda una filosofía de ella. Y estas piezas vinieron de Colombia y para la exposición de Cocido y Crudo en el 94. Y resulta que al final, bueno, la policía las confiscó porque tenían, también tienen huesos, restos de huesos, porque la ropa y los huesos los cogen de los cadáveres. Entonces, bueno, los restos de huesos llamó a los perros de la policía y entonces abrieron las cajas, pasaron los perros, pisaron y rompieron todo y además mordisquearon y dañaron todas las piezas. Esto para Doris Salcedo fue un drama para ella, que además pues potenciaba el tema que ella estaba reivindicando y fue todo un drama. Y, digamos, la intervención que hicimos nosotros cuando llegó la obra y eliminar las huellas de los perros, pero dejar el resto del daño y volver a zurcir como habían zurcido ella con la filosofía con que se había hecho, pues fue un trabajo que ella dijo que había enriquecido a la obra porque le había dado más sentido. Bueno, lo pongo aquí porque ahí estuvimos, digamos, siendo partícipes de esa restauración. Todo esto que estoy contando ahora, digamos, es la parte más brandiana, podríamos decir, como he empezado la presentación. Es decir, estamos hablando de la materia. Pero lo cierto es que la teoría sobre la restauración de arte contemporáneo hay que tener en cuenta que en el arte del siglo XX y XXI aparece la carga intelectual y conceptual. Por tanto, hay que buscar la autenticidad y el mensaje. Yo creo que en casos que he estado planteando ahora mismo nos encontramos con eso, estudiar la intención del artista. De hecho, trabajamos con el artista. Hablábamos antes que efectivamente nosotros entrevistamos a los artistas, trabajamos mucho con ellos. Realmente todos los artistas que han pasado por el museo, que hemos estado interviniendo con ellos, trabajamos con ellos e intervenimos, y hablamos y queremos saber cómo aplican la materia o cuál es su intención y cuál es su idea. Y le ponemos en la casuística de qué pasaría si su obra se deteriorase, tuviera algún problema. Es curioso, lógicamente, que el artista te plantea... le hemos preguntado a Leiro, que sé que hasta esta mañana, pues a Leiro le entrevistamos también y es verdad que Leiro pues, nos planteaba como, de una forma como que quizás no estaba muy preocupado. Pero lo cierto es que ese diálogo es un diálogo muy interesante que solemos grabar. Entonces, bueno, estudiar la intención del artista para nosotros es una parte, un aspecto importante. Yo creo que en la restauración de arte contemporáneo, y dado que está contando con esa proximidad, si no está el artista, está su entorno. Va a estar siempre un heredero o alguien que le conoce, alguien que ha vivido con él y que conoce y tiene más estrecha relación con la producción y la ejecución material de ese objeto. Pero también no es tanto buscar la materialidad como la manifestación de las intenciones, reinterpretar para actualizar, sino que se plantea este trabajo, es decir, a veces
no es necesario digamos, empecinarse en la restauración de un elemento deteriorado. En el arte contemporáneo existe efectivamente la reedición, el recuperar, el reproducir, el hacer otro nuevo. Aparecen nuevos conceptos de intervención como la reedición y la réplica, que, lógicamente, sobre todo si estamos hablando de arte tecnológico, entenderán que eso tiene todo el sentido del mundo. Podemos decir que las claves para la restauración de las obras serán la documentación, la intención del artista, la voluntad artística y el significado de los materiales, o la pátina. Es decir, ya se plantea incluso que la historia de la obra, el conocimiento, la documentación que acompaña a toda esa evolución histórica del material de la obra, esa documentación es su pátina, no tiene que estar tanto en esa presencia objetual, ¿no? Y buscar más la identidad, la inmaterialidad que la autenticidad. Eso ocurre, todo esto que estoy diciendo, ocurre en el arte contemporáneo y que, digamos, cambia la filosofía brandiana, ¿no? Aquí ya estamos hablando de la revolución copérnica. No, tampoco es esto, no, o sea, no vamos a hacer caso a Bonsanti, donde él está, donde está hablando que el elemento característico de la restauración no está en el objeto, sino en el sujeto. Es decir, todo aquello, el objeto, que el sujeto es el que hace que, digamos, le dé sentido al objeto, porque tiene esa apreciación, ese sentimiento de recibir esa percepción. Entonces, claro, lo que pasa es que aquí ya se meterían como dice Salvador Viñas, ya en plan nihilista de decir, bueno, entonces todo lo que es restaurable es lo que hace un restaurador. Tampoco es eso, pero sí que los criterios de restauración son inherentes en las personas tanto más que en los objetos. Lo que define el objeto son los rasgos de los tipos del tipo de sujeto. Es decir, realmente nuestra visión como público son los que hacemos real el objeto. Si no hay ningún interés de nadie, realmente el objeto no existiría. Si nadie viera una obra, no existiría. Con lo cual, realmente en el arte contemporáneo se trabaja mucho en ese ámbito. La materialidad va desapareciendo. Por tanto, todo lo que significa algo es susceptible de restaurarse. Bueno, sí, esta significancia en el arte contemporáneo puede ser conceptual o objetual. Es decir, es verdad, existen obras que existen matéricamente, pero hay otras que no, pueden no existir. Estamos hablando de obras que son reproducibles o que existen o que son conceptos, pero que no tienen una materialidad. Para poner ejemplos, ya metiéndonos en harina en este tipo de intervenciones o restauraciones que nosotros nos encontramos en el arte contemporáneo, pues he hecho una división un poco así rápida en diferentes tipologías de las que para mostrar esas complejidades que nos podemos encontrar en el arte contemporáneo. Por ejemplo, las obras efímeras que están trabajando con materiales, por ejemplo, esta de Fernández Oliveira, que son obras que están trabajando pues, con espuma de poliuretano, está trabajando con materiales que son muy degradables y que además no tienen una presencia. Y de hecho ella plantea que la obra se compone de diferentes elementos. Es una obra que puede ser varias obras, que dependerá mucho del espacio y que además los materiales, bueno, ya los tiene ahí, pero se pueden cambiar. Tampoco tiene una problemática. Nosotros, lógicamente, un museo nacional, cuando recibe una obra, vamos a hacer un informe y un informe detallado de todos los elementos que componen esa obra. Pero luego resulta que esos elementos físicos realmente son relativos, porque puede haber una modificación y una variación dependiendo de cuándo se exponga o de cómo se exponga, o en el espacio que se exponga o en el tiempo. Este de Joël Tournich, que pongo aquí, realmente ella lo que plantea es que esta instalación que se está viendo aquí en la diapositiva es una instalación que se tiene que degradar visualmente con la luz, exige que haya mucha luz. Es decir, si estamos hablando de conservación, y seguro que si aquí se ha hablado de conservación, somos unos obsesos con el tema de los looks que tiene que recibir una obra, de la humedad, de la temperatura, de las condiciones medioambientales, de la estabilidad. De hecho, todos los museos lo cuidamos. Pues nos puede llegar un artista y decir, no, yo quiero que mi obra se degrade y que se tiene que degradar. Bueno, si hace la exposición, lo entendemos y no hay ningún problema. La dejamos que se degrade, le metemos toda la luz que quiera y ahí está ella trabajando. Pero ¿cuál es nuestro problema? Cuando la obra se adquiere. Este caso concreto se adquirió. Ahora mismo esta pieza la tenemos guardada, pero nos encontramos con un problema. Es decir, cuando tengamos que exponerla, vamos a tener que permitir que se degrade. Es que la obra lo que quiere es que se degrade. ¿Qué hacemos? ¿No permitimos, la mantenemos a una luz controlada y con una humedad controlada o dejamos que se degrade?
Tenemos diferentes vías de solución, podemos hacer sustituciones, podemos poner elementos que se degraden que ella quiera, es decir, ahí hay una conversación que queda pendiente y que además no tenemos completa la información, aunque sí que estuvimos hablando con ella, de decir, ¿qué haríamos si las ponemos? Ahí hay un discurso que en el arte contemporáneo lo bueno que tiene es que nosotros contamos con ellos para poder, digamos, plantear este diálogo. Aunque la problemática que tenemos actualmente es que esto hubo que guardarlo, lógicamente lo guardamos en las mejores condiciones. Ya sabéis que cuando estamos hablando de una pieza que se está guardando, pues lógicamente la vamos a tener en las condiciones óptimas de conservación. Aquí todos los elementos se guardan independientemente, los que son inestables se guardan por un lado, los más estables por otro, en las condiciones de las reservas, en los sitios y además independientes cada uno, pero por ejemplo en este caso también hay una botella, como ven, con unos líquidos que estaban mezclados y que tenía que tener un color determinado para que se fuera degradando. El problema es que esos líquidos no lo podemos guardar con esa mezcla de colores, porque no eran colores, que eran colores y materiales orgánicos. Eso sí que se estuvo hablando con ella y lo que nos dio fue una carta. Bueno, al final documentamos la tipología del líquido y los diferentes, pero lógicamente no vamos a guardar esos materiales orgánicos en un almacén. Y pongo también, ya quizá cosas que quizá lo estoy llevando al extremo, pero claro, mi idea era un poco, la verdad, traerlo al extremo aquí. Ya que he estado yo en arte contemporáneo, que no ha hablado nadie de conservación de arte contemporáneo, me permito yo ser el exagerado en arte contemporáneo. Y sí que plantear, por ejemplo, con Rosemarie Troquel tuvimos dos casos bastante interesantes. Este primero, que fue la exposición del 92, ella siempre hace mucha, como veis, se puede ver en esta sala, ella hace mucha lucha por el feminismo y está haciendo mucha apología pues, de esa situación de la mujer, la plancha, como ven, situaciones. Y de hecho, una de sus obras es una camisa, que es una camisa que tiene que exponer en una horna, pero lo que ella necesita es que unas trabajadoras arañas empiecen a elaborar una tela de araña, pero tiene que ser una araña de casa, tiene que ser de esas arañas, de esas de patas largas, pequeñitas, que tiene que haber en las casas, con lo cual, para el montaje de esta exposición en el 92, nos tocó buscar arañas, colocarlas dentro de la vitrina y que las arañas fueran trabajando. Se nos murió alguna araña, la íbamos colocando para que tuviera la producción suficiente de telas de araña que el artista le gustaba. Nos pasó eso en el 92, pero en el 2012, tuvimos otra exposición de Rosemarie Troquel. Es curioso que tuviéramos dos exposiciones. Bueno, hemos repetido con algún que otro artista. Y en este caso, en este caso nos pasó lo contrario. Aquí ven este bebé en su cuna, es un muñeco bebé con su cuna, y que tiene un peluche, y en la mejilla, como pueden comprobar, no sé si se ve, aquí, pues tiene un moscardón. Ese moscardón es un moscardón disecado. Es un moscardón que viene en la obra, que costó poner el moscardón, que viene preparado porque, claro, no va justo en el embalaje, no va con la araña, y que el artista pues, vino con un moscardón disecado especial que tuvimos que colocar ahí y que dio su problema. Ya nos costó colocarlo, pero resulta que durante la exposición vino un visitante, una madre, y vio el moscardón ahí, le llamó tanto la atención que le dio un manotazo y lo mandó bueno, lo desintegró. Y bueno, ya esto fue al mes y pico de la exposición, ya Rosemarie no estaba en España, en contacto con ella y tuvimos que buscar un moscardón. Y no es fácil encontrar un moscardón disecado, porque sí que puedes encontrar un escarabajo brillante de miles de colores, pero un moscardón no encontramos. En Madrid, que suele, ya hace tiempo, porque fue en el 2012, no conseguimos encontrar y al final pues tuvimos que ir a un taxidermista que nos enseñara a cómo matar un moscardón, colocarle, porque las patas se torcían, y estuvimos trabajando dos restauradores para colocar el moscardón, que al final quedó más o menos razonable. Si eso ocurre con lo orgánico, material orgánico, también una problemática evidente que tenemos con el arte contemporáneo es la tecnología. Como sabéis, la tecnología, bueno, ya todos los procesos industriales, si es cierto que va ocurriendo con las materias conceptualmente más clásicas,
Lo cierto es que ya cuando entramos en el mundo de la electrónica, la tecnología, los nuevos medios, realmente entramos en una vorágine de obsolescencia programada que es impresionante. Realmente las modas, la tecnología actual hace que todo cambie de locura. Y hay artistas que son muy tecnológicos. Doris Salcedo, que es la que he puesto antes con sus huesos de los hombres, de las personas que habían fallecido o que las habían matado violentamente, aquí en el Palacio de Cristal hizo hace como 4 años una exposición muy interesante también que iba sobre las personas que fallecían en el mar por las migraciones, ¿no? Y entonces planteó este montaje que es todo el suelo del Palacio de Cristal, si conocen el Palacio de Cristal, que es inmenso, con un sistema hidráulico y con en el suelo, con un sistema de porosos, de suelo poroso, que además muy complejo, con muchas capas y con unos sistemas de circuitos, de tal manera que iban a través de unas válvulas que subían y bajaban, iban apareciendo y desapareciendo letras, nombres de personas que habían desaparecido y como se puede ver, bueno, para entrar en el Palacio de Cristal había que ponerse esos patucos que se ven, o sea, eso no son, es una sandalia y luego colocaba encima un patuco porque era la forma de no traer polvo. El Palacio de Cristal está en el medio del Retiro, ahí entra de todo. Pues esto, en el momento que entraba una pelusilla, bloqueaba los poros y se iba atascando y no iban saliendo los nombres. Para esta exposición, que ya el montaje, ya digo que fue bastante sofisticado, no he traído, para no enredar mucho, pero de toda la sofisticación tecnológica que lleva este montaje, luego el mantenimiento supuso que hubo un equipo de restauradores para todas las mañanas limpiar los poros y por la tarde para intentar que, digamos, aparecieran todos estos nombres. Realmente fue muy complejo y un trabajo arduo de refuerzo de equipo de restauración. Tuvimos que contratar a 2 personas para reforzar esta intervención. Y ahora, bueno, Eugenia Balcells la pongo porque en lo que comentaba, la tecnología, la obsolescencia tecnología. Esta TV Wheels, me parece que no he puesto el título, bueno, esta pieza está compuesta, como se puede ver, esta es la entrevista que le hicimos a Balcells, cuando esto fue en la exposición del 2002-2004 de Primera Generación Arte en Movimiento, realmente bueno, consta, como se puede ver, de una cantidad bastante grande de monitores que están todos enmascarados con una cinta de carrocero negra, de tal manera que, como se podía ver al principio, quedan esas líneas y están emitiendo canales de televisión. Todo esto, canales de televisión, televisores de tubo, de rayos catódicos, cinta de carrocero, todos estos elementos, como se puede entender, son tremendamente complicados de conservar tecnológicamente con el tiempo. Realmente esta pieza la seguimos teniendo casi intacta. Casi intacta quiere decir porque ya estamos en conversaciones con Balcells, porque si ahora mismo quisiéramos volver a montar, esto se hizo en el 2004, todos estos monitores se compraron con ella y los compramos porque en el 2004 todavía se fabricaban algunos. Ahora mismo ya saben que no existen los monitores de rayos catódicos, o sea, las televisiones antiguas que se tira, que todo el mundo, nadie las quiere porque pesan un montón, no se ve bien y, bueno, pues realmente nosotros, por cierto, si alguien tiene alguna, que nos la pase porque realmente tenemos unas necesidades imperantes de todo este tipo de tecnología obsoleta. Nosotros lo que hacemos es verdad que tenemos una estrategia de recuperar. No, lo digo en serio, que si alguien tiene este tipo de televisores los necesitamos urgentemente porque nos estamos encontrando con que hay obras que requieren seguir utilizando esta tipología de tecnología y realmente si nosotros quisiéramos reactivarla nos encontraríamos que estamos escasos de ella. En la entrevista con la artista conseguimos, digamos, quedarnos con las ideas. De hecho, ella fue muy exigente con utilizar este tipo de monitores. Pero hemos conseguido hablar recientemente con ella y realmente está viendo que se está poniendo muy exigente en hacernos en el caso de volver a producir, de volver a exhibir esta instalación, volver a utilizar esta tipología de monitor. Pero hay otras veces, primero, o que el artista ya no está con nosotros, o que no quiere que se modifique, sino que quiere que se exhibe en ese tipo de monitor, nos encontramos con un problema muy grande, porque, lógicamente, la tecnología obsoleta, nosotros podemos hacer dos vías de camino. Una, o adquirir
y tener estocaje de material tecnológico obsoleto, o otra, plantear estrategias de emulación, que también estamos haciendo. Es decir, estamos trabajando para conseguir, digamos, crear la apariencia de que es un televisor de rayos catódicos, pero hacer sobre una pantalla plana, que internamente tenga una pantalla plana. Eso parece fácil, pero no es tan fácil, porque lógicamente estos en concreto, que como los compramos en el 2004, son planos, son más fáciles, y de hecho ya los quería así. Pero tenemos otras obras, como por ejemplo que realmente, como ven, son curvos. Este de Valisport además está muerta, no la tenemos. Realmente la temática, digamos, la información que tenemos de esta pieza, que es también de la exposición del 2004, es que se tiene que exponer con estos monitores en los paneles. Tenemos la producción de esos paneles que se hicieron en el 2004, pero ya, por ejemplo, esta pieza que nos la han pedido un par de veces, nosotros, cuando autorizamos el préstamo, lo que mandamos son las condiciones en las cuales, las características espaciales, la tipología de los paneles y la tipología de los monitores. Las televisiones que están arriba, los proyectores que están arriba, no, las cámaras que están arriba, que cogen la imagen que luego se ve en los proyectores, esas no hay ningún problema porque son cámaras, pero el problema está sobre todo en los monitores, que son estos de rayos catódicos curvos, porque esa forma, y además no solo eso, sino que el cimbreo que tienen estos monitores es uno de los factores con lo que está jugando, como estaba jugando también Balcells, o como también nos ocurre con varias piezas que tenemos instalaciones de esta tipología. ¿Qué ocurre? Que nos damos cuenta que si sustituimos a otra tecnología, también tendremos que hacer una emulación en cuanto al cimbreo y a la resolución y las líneas y el ángulo que tienen este tipo de pantallas. Eso estamos trabajando en ello porque realmente digo que depende mucho sobre la obra, podemos hacer una cosa u otra, y de hecho son vías de trabajo que estamos haciendo, es decir, no hay una, sino que nos vamos también hacia la emulación, reproducción y, digamos, sustitución de todos los elementos, o a guardar en la medida de lo posible los elementos que tenemos e intentar que el máximo de tiempo que le quede de vida a esa obra lo haga digamos, sea lo más selectivo posible y con tiempo y transcurriendo tiempo entre los momentos en los que se expone. Podemos incluir, como de Carol Schiman, realmente es que luego también tenemos, ya por rematar, efectivamente, no solo la tecnología, sino también lo performativo, la activación performativa. Esto cuando se hizo en el 2004, pues vino ella y se colgó del arnés, eso está colgado al arnés, aunque luego está este vídeo que, bueno, aquí se ve cómo se colocan, donde se puede hacer como esa recreación visual de cómo ella estaba moviéndose. La obra consiste en que ella se cuelga del arnés y con unos lápices pues empieza a marcar, y luego está grabado con ese monitor y esa acción que hace ella, y se ven los monitores que están en los lados. En este caso los monitores ahí son también de tubos de rayos catódicos, pero realmente no hay unas estrictas condiciones. De hecho, esta obra, cuando nos pasa lo mismo, cuando nos la piden y la prestamos, lo que mandamos realmente aquí solo es el arnés, el papel pintado, el ángulo es digamos, el decorado en el cual ella intervino, y los vídeos de la intervención. Que es la documentación y que también es, digamos, el documento que queda de la intervención. Bueno, con de Ana Laura Laez, pues lo pongo también un poco como ya no sé si lo recuerdan, pero en el 2000 hizo esta intervención en el museo y se trajo el DJ que estaba en el fondo, y la condición es que estuviera toda la noche funcionando, y además ponían copas, y entonces todos los after hour venían al museo estaba cerrado por la noche, pero a las 10 de la mañana, cuando abría el museo, venían todos a tomar copas. Y entonces ahí se montó, pero bueno, lo planteo como planteamiento interesante de lo que nos encontramos en el mundo de la conservación y la restauración del arte contemporáneo. El óleo baldosera,
que como ven ahí tenemos elementos tecnológicos, ese vaso de vino de plástico que está sobre un tocadiscos, la proyección que se está haciendo, esa luz que estamos viendo, se está haciendo con un proyector de diapositivas, tenemos una leche que hay que sustituir cada X tiempo, luego el Fairy aguanta más y el agua también, pero bueno, ese es digamos, montajes que tenemos. En este caso, todos los elementos orgánicos son sustituibles, se ponen, no hay problema. Aquí el gran problema es el proyector de diapositivas, que parece sencillo, pero ahora mismo si van al museo verán que tenemos varias exposiciones, bueno, varias obras en las cuales se están proyectando. Nosotros ahora mismo tenemos activos en salas bastantes proyectores de diapositivas, aparte de los monitores de rayos catódicos, tenemos proyectores de 16 milímetros de película, tenemos vídeos, bueno, realmente tenemos en marcha, en un horario abierto al público, una tecnología que ahora mismo no existe. Es una tecnología obsoleta y que encontramos pues, buscando, haciéndonos acopio, pero que realmente nos damos cuenta que tenemos que plantearnos estrategias digamos, de virtualización de esa realidad que no es verdad, es decir, de una emulación de la realidad que no se ajusta realmente. Pero ya digo que es una discusión que tenemos. Primero necesitamos la información que nos viene del artista, necesitamos la opinión de los conservadores, en los cuales realmente, por ejemplo, tenemos una pieza que se consta de 2 proyectores de diapositivas y que eso es realmente yo encuentro fácil con un PowerPoint, poner los 2 proyectores, un motor que va dando movimiento, pero luego tenemos un cañón que lo metemos, es decir, buscamos soluciones para que parezca que están funcionando los 2 proyectores, pero realmente ahí de fondo lo que hay es un cañón que está lanzando una presentación. Pues es una falsedad, evidentemente no es la realidad, y a veces eso se puede hacer y otras veces no se puede hacer. Ahí queda. Y esta pieza de la Ribot, que ya es arte performativo, recientemente esta obra ha estado expuesta en Alcalá 31, la traigo aquí, porque realmente aquí tenemos una pieza que puede estar activada o desactivada. Esta foto es la pieza desactivada. De hecho, la propia Ribot lo que nos dice es que puede ir a sala en este pallet aquí que está precintado, donde están ese paquete de cartones que ven que son unos letreros, donde los letreros de arriba son unos determinados que ella dice, encima tiene que ir 2 libros, estos 2 CDs que están ahí son la grabación de un audio que tiene que oírse y un sillón con digamos, un folleto de ella. Eso es como la obra desactivada, pero luego existe la performance, que la performance es esta. Cuando se han ido al Alcalá 31 y lo han visto, en Alcalá 31 lo que se hizo fue, se activó, vinieron un equipo de bailarinas y se activó la performance, se hizo ahí, que ahora tengo un vídeo y lo pueden ver, y se quedó ahí instalado. Es decir, otra forma es, después de la performance, lo que queda de ella es el resultado de esa obra después de la activación. Pero bueno, nosotros cuando la recibimos en el museo, la recibimos en el PALE, este que está aquí, con esa información, esas características, y esto es lo que nosotros tenemos. Es lo que, digamos, va a venir el interventor del Estado y va a decir, ¿qué es lo que ha comprado el Reina por X dinero? Es esto. Luego con ese folleto y esa información. Luego, si nosotros no la pide, como en este caso ocurrió con Alcalá 31, se va allí y va a venir el artista y lo va a activar, lo activa, está allí y luego, como ven, esto queda todo tirado por el suelo, el público lo puede pisar, de hecho, lo pisan las bailarinas y se deteriora. Entonces, claro, eso se queda ahí, digamos, X meses. Cerrado X meses, se recoge todo y se vuelve a guardar todo. ¿Pero qué se guarda? Ahora lo que se guarda, si antes lo teníamos todo nuevo, ahora está todo pisoteado. Bien, nos dimos cuenta que esto requería hablar con la artista, la intervenimos, la entrevistamos y bueno, de la entrevista fueron surgiendo, aunque es verdad que en su documentación deja claro todas esas posibles, porque hay muchos posibles de acuerdo al espacio, el tamaño de la pieza, los carteles, el lenguaje que se utiliza en esos carteles están escritos en Madrid, está escrito en español, pero nos encontramos con que también había en francés, había en inglés, es decir, te puedes encontrar con que depende de donde se active, se puede poner en diferentes idiomas. Y luego, el resultado, después de la activación y de haberse expuesto durante el tiempo, pues nos encontramos que sufre un deterioro, como
¿Qué vamos haciendo? ¿Que la activación causa un deterioro y una evolución de la obra? El artista nos plantea que no, se puede volver a reconstruir, se puede volver. De hecho, si además me la piden en otro lado que que se hable en inglés, las hacemos en inglés. Con lo cual, requiere también una intervención. En este caso en concreto, y después de hablar con el artista, pues requirió una restauración. Es decir, después de recoger todo, se quedó en qué tipo de carteles iban a valer, se consideraban como que no se habían dañado lo suficiente y cuáles había que volver a reconstruir. En el préstamo, en las condiciones de préstamo, planteamos que si se activaba, luego tendrían que pagar una restauración por la reposición de los carteles que se habían quedado deteriorados en excesivo, que se reconstruyeron. Esto lo hizo una restauradora que estuvo trabajando en el taller y, según las características que nos planteó la propia artista, tipo de letra, cómo tenían que quedar, más o menos. De hecho, en el diálogo que hacemos en la entrevista, pues nos fue contando todo eso. Recopilamos toda la información y luego la pieza, pues nada, una vez restaurada, se volvió a embalar y vino al museo. Y ahora voy a poner el vídeo un poco para que se vea lo que es. Esta es la performance cuando se empezó a producir. Las bailarinas están riéndose todo el rato, es esas risas que estamos escuchando de fondo, pero a su vez hay un DJ, bueno, hay un técnico de sonido, no es DJ, es un técnico de sonido que está reproduciendo una grabación en esos CDs que teníamos con más risas, mientras que las bailarinas pues van poniendo según unas características que define el artista con ellas. Esto, claro, ahora tenemos tres posibilidades. Si nosotros queremos ponerlo en sala, pues o podemos ponerlas desactivadas. Ahí está la mesa con el técnico de sonido, que está en un sillón. Ese sillón tiene que tener unas características, la mesa tiene que tener unas características, y esto, bueno, pues se ajusta al espacio de Alcalá 31, pero que puede ser más grande, puede ser más pequeño. Dice que tiene que invadir un poco las entradas, se tienen que cruzar. Ellas como ven, se suben a los altavoces. Realmente todo esto ha quedado recogido en la entrevista que hemos hecho con ella y que nos permite decir, bueno, que ya tenemos una autonomía en cuanto a la evolución. En este caso, ya con la información que tenemos, con el saber que se van a reproducir, cómo se reproduce, y en el caso de que se haga, eso también nos dijo, en el caso de que se vaya a hacer la activación de la performance, siempre tiene que ser con ella o con su equipo. No se puede activar nosotros sin contar con ella el hacer la performance, porque las bailarinas, pues ella trabaja mucho con ellas, con las bailarinas. Es muy importante cómo lo hacen, cómo se ríen, se van cambiando constantemente de bata, que hay que preparar un espacio anejo para que ellas se vayan cambiando. Es decir, todo esto lo preparan y queda lo tenemos bastante bien documentado con el proceso de esta obra. Bueno, así pues, la amplitud de propuestas y significado. ¿Cuál es el resultado de todo esto que he dicho yo hoy? Pues que realmente plantear criterios de restauración en el arte contemporáneo, yo creo que si hablamos de una teoría de la restauración de arte contemporáneo es compleja. Bueno, hay una evolución, pero lo cierto y en el día a día, después de muchos años trabajando y dedicado al arte contemporáneo, lo que puedo decir es que cada obra es un mundo, cada artista más aún es un hiperespacio que te vas perdiendo, y que realmente el trabajo del arte contemporáneo, como ocurre supongo en la restauración general de todas las obras de arte, pero en el arte contemporáneo es más porque las posibilidades son tales y depende tanto del planteamiento de cómo está, de cómo lo plantea el artista y digamos de cómo está matéricamente y conceptualmente trabajado o la idea, de tal manera que no se puede decir que una obra se puede hacer o que un artista su obra se puede trabajar de esta forma o de aquella. Por eso, cada vez que vamos a intervenir en una obra de arte, pues nos encontramos con que requiere, por un lado, un conocimiento profundo del artista, de la obra y de los conceptos de la conservación. Pero también nos obliga a hacer una reflexión y trabajar en grupo y debatir. De hecho, a mí me gusta siempre transmitir que el encuentro, el debate, surja esa duda, y de hecho de la duda yo creo que salen las buenas soluciones. De hecho, a mí a veces me asusta cuando veo a alguien del equipo que es muy lanzado y dice, no, esto digamos ya tira
y no se cuestiona. Es importante cuestionarse. Y por eso me parece fundamental es que se hagan foros de debate y bueno, pues por eso saco aquí lo de las jornadas de conservación, porque realmente nosotros hacemos un encuentro anual sobre que la idea es, digamos, fomentar este debate, crear información y que haya sitios de comunicación y de encuentro en donde los profesionales que trabajamos en la conservación del arte contemporáneo podamos ver, estudiar, debatir perspectivas y analizar propuestas, porque a veces una propuesta que puede ser de lo más disparatada, una locura que a nadie se le puede ocurrir, pues realmente en arte contemporáneo yo creo que no, todo puede suceder. Y yo me acuerdo, volviendo al inicio de la época de estudiante, que siempre los restauradores éramos como muy puñeteros entre nosotros, siempre nos cuestionábamos mucho, bueno, pues las restauraciones, se lo ha hecho así, lo ha hecho mal, Realmente yo creo que en arte contemporáneo el debate, el cuestionamiento es importante y más que la crítica lo que hay que poner sobre la mesa es la duda y de la duda que surja el debate y la discusión. Y bueno, eso es todo lo que quería traer en esta exposición que he hecho. He puesto 27 ejemplos de artistas que han trabajado en el Reina o que han hecho y que realmente con la intención de que pueda hacer un poco más visible un poco este abanico de posibilidades que nos encontramos en el arte contemporáneo. Y nada, y muchas gracias.